Muy buen día, estudiantes del curso de Excel Intermedio. Vamos a continuar con el desarrollo de este dashboard. Iniciaremos por corregir algunos de los inconvenientes. Si insertamos una escala de tiempo considerando que tenemos las fechas de la orden de compra, damos a aceptar y observamos que no se construye correctamente la escala de tiempo. Entonces, vamos a analizar qué sucede con las fechas. Genero acá una nueva pestaña. Voy a traerme la información de las fechas de la orden desde la base de datos inicial en la pestaña Datos. Lo copio con Control C y aquí lo voy a pegar como valores. Nuevamente no se están interpretando las fechas, aunque ese cambio ya se hizo en la base de datos inicial. Como acá se pega como valores, entonces se pierde el formato. Simplemente resaltar la información y solicitarle por acá el formato de fecha corta. Voy a copiar nuevamente esa información y en este caso la voy a ordenar. Voy a ordenar del más antiguo al más reciente. Y para facilitar, entonces voy a graficar esa información. Selecciono toda la columna, pues la información numérica dentro de la columna, entonces le puedo parar en la primera celda, control y flecha hacia abajo, para resaltarlo todo. Y le pido que me inserte un gráfico de líneas. En este caso estamos observando que no hay como fechas que sean inconsistentes. Todas las fechas pertenecen al 2019 y son fechas correctas que se alcanzan a graficar adecuadamente. Entonces tenemos la primera orden de compra el 1 de enero del 2019 y la última orden de compra para el 29 de diciembre de 2019. Ahí ya corroboramos que no existe ningún inconveniente con la información. Voy a seleccionar esta información y la elimino con el atajo de teclado control menos para suprimir esas celdas o esas columnas. Entonces quizá el inconveniente consiste en que la tabla dinámica no está obteniendo adecuadamente la información del de la base de datos. Entonces para corregir eso voy a seleccionar cualquiera de los gráficos. El gráfico está conectado con la tabla dinámica. Entonces acá tengo las herramientas contextuales, el análisis de gráfico dinámico. Entonces si me meto por acá, por análisis, tengo esta opción de actualizar. Entonces voy a actualizar. Vamos a ver si con eso se corrige el inconveniente. Voy a insertar una escala de tiempo dentro de esa misma sección de análisis y con la fecha de la orden. Y debo aceptar. En este caso ya funciona adecuadamente. Si se observa acá, entonces estoy contando con todos los meses. En este caso, como no he activado la conexión de informes, solamente me afecta un primer gráfico, pero ya con esta escala de tiempo puedo solicitar que únicamente analice febrero o que analice los primeros 5 meses. Para seleccionar por rangos, entonces me puedo parar en un mes, presiono la tecla Shift y después en el mes final. O también puedo pararme acá en esta parte de los extremos y seleccionar un rango mayor. Puedo también desde acá desactivar el filtro y que me considere todos los datos. Para modificaciones de la escala de tiempo, entonces por acá tengo algunas opciones. Puedo ocultar o mostrar el encabezado. Puedo también ocultar la barra de desplazamiento, la etiqueta de selección y el nivel de tiempo. Entonces en este caso estamos trabajando por meses. Podemos también trabajar por trimestres, por meses y por días. Sin embargo, con esta otra segmentación de datos ya se están considerando los trimestres, entonces lo voy a dejar así por mes.
Me voy a poner en esta posición. Acortando esta un poco. Ya es cuestión de ir configurando y de ir ordenando toda la información en los gráficos y en la segmentación de datos. Por supuesto acá, para que me trabaje sobre los demás gráficos, entonces tendría que dar clic derecho, acceder a las opciones de conexiones de informes y chulear las demás tablas dinámicas con las que se construyen los gráficos del dashboard. Puedo extender la tabla para abajo, le voy a aceptar, entonces ya esta segmentación de datos me está trabajando sobre toda la información. Si quiero ver únicamente desde septiembre a diciembre, lo puedo manejar por acá. O lo puedo manejar por acá, mostrar únicamente el trimestre número 4 o el trimestre 1 y por supuesto la región. Por supuesto, si por ejemplo acá en la escala de tiempo solamente estoy seleccionando los 4 meses y acá por trimestre selecciono el trimestre número 4, pues no hay ningún dato que corresponda a esos dos conjuntos, a esos dos filtros. Entonces me eliminaría completamente la información. También por facilidad acá para desactivar rápidamente esta opción de escala de tiempo, entonces nuevamente le coloco acá el encabezado. Ahí ya tengo esta herramienta para quitar automáticamente el filtro. Falta corregir este gráfico de acá. Si por ejemplo yo selecciono únicamente región oriente, ahí ya se descuadran los valores numéricos del gráfico como aparece en las barras apiladas. Esto porque digamos que cambia la cantidad o el número de elementos dentro del conjunto, es decir, el número de vendedores. Voy a copiar esta segmentación de datos con control C y me voy a la parte de gráficos, ubico el gráfico, voy a poner la segmentación de datos, la copia de la segmentación de datos por acá. Entonces, en este caso, analicemos qué es lo que está pasando. Voy a cambiar el diseño del gráfico y colocarlo de esta manera. Entonces, lo que observamos es cómo se está extrayendo la información del gráfico. Si tenemos activada la segmentación de datos y estoy únicamente seleccionando una región, solamente tengo 3 vendedores que pertenecen a esa región o que trabajan en esa zona. Para el resto tendría unos valores de cero. Entonces, el gráfico dinámico que se construyó con la tabla solamente demuestra 3 personas de manera coherente, pero este otro gráfico que estoy estableciendo para poder mostrar los valores numéricos correspondientes al total o a la suma de las ganancias en todos los trimestres para cada vendedor, ese no me está mostrando los valores de manera correcta. Es decir, sí me muestra los valores de manera correcta, pero para las demás personas que no están incluidas dentro de esa región, me muestra únicamente estos ceros. Y lo que necesito es que no me los muestre. Entonces tendría que hacer un gráfico, dependiendo de unos datos, que también se modifiquen en relación a los filtros de la segmentación de datos. Entonces voy a eliminar este gráfico, voy a eliminar esta información, desactivo de momento la segmentación de datos para que aparezca todos los vendedores. Y acá lo que tendría que hacer es trabajar nuevamente con una tabla dinámica, entonces voy a copiar esta información, la voy a pegar acá en esta parte de abajo y le voy a solicitar que me muestre la lista de campos. Voy a devolver la parte de los trimestres hacia arriba, entonces ya cuento únicamente con las personas que se encuentran en ese orden
y con la suma de ganancias. Si yo filtro y muestro únicamente personas de la región del centro, entonces tengo a Juan Carlos, a José de Jesús y a María del Carmen. Únicamente tengo estos tres y tengo la suma de la ganancia. Si trabajo con Oriente, tengo esos tres. Si trabajo con Norte, tengo únicamente dos personas. Están en ese orden. Y la región centro-sur, dos personas y aparecen en ese orden. Entonces ya con eso he solucionado la situación. Ya solamente es cuestión de insertar un gráfico. Puede ser un gráfico de barras convencional. Voy a ocultar los botones. Elimino esta parte del título. Elimino este total. Los datos del eje. Las líneas de separación verticales. Ahora tengo que ajustar los tamaños de los gráficos. Bueno, y por acá por supuesto voy a pedirle que demuestre las etiquetas de datos con las ventas totales de cada persona. Entonces lo que se hizo anteriormente. En el dashboard, cuando se reduce el tamaño acá de la gráfica, el título se modifica ligeramente. Entonces voy a aprovechar acá de una vez para reducirle un poco el tamaño de la letra. Y esta leyenda quizá ponerla un poco más hacia la esquina. Voy a seleccionar acá y por la parte de formato le voy a solicitar que no tenga relleno. Y este gráfico entonces lo voy a seleccionar y en la parte de formato el relleno de la forma se lo va a colocar sin relleno para que quede transparente. Este gráfico lo voy a colocar en la parte de atrás. Si yo lo posiciono sobre este, entonces observo que está en la parte de adelante. Pero acá en Excel entonces tenemos estas herramientas de formato. Este gráfico lo puedo enviar al fondo. Entonces acá en enviar atrás tengo estas opciones. Puedo enviarlo atrás a una posición, todos los elementos pues todos los elementos gráficos que esté colocando en la hoja de cálculo, entonces ocupan una posición como una especie de capa. Entonces puedo enviar atrás o puedo enviar al fondo. Entonces le doy enviar al fondo y ya sé que queda en la parte de atrás de todos los gráficos y sobre todo que queda detrás de este otro. Entonces voy a tratar de alinearlos según el tamaño. Ya es un poco simplemente de atención al detalle para que cuadre adecuadamente. Por supuesto me puede ayudar de el zoom y me puede ayudar de las herramientas pues de las flechas para cuadrarlo mejor. Voy a seleccionar las barras, le voy a colocar un relleno de momento, ahora se lo quito. Simplemente para tratar de cuadrar mucho mejor.
Listo. También es importante ver que cada gráfico tiene un marco externo. Si yo doy clic un poco más adentro, entonces tengo el marco interno. Ese marco interno es donde se coloca la información. Entonces uno tiene que alinear los marcos. Bueno, voy a posicionar entonces ya finalmente un gráfico por debajo del otro. Una pequeña diferencia ahí respecto a eso. Todavía no están alineados correctamente, entonces voy a seleccionar acá esta información. Listo. No, todavía no. Se descuadró antes bastante. Bueno, tampoco tiene que ser absolutamente perfecto, ¿sí? Obviamente si le estamos gastando o quemando demasiado tiempo acá a esto, pues eso ya es una restricción. Pero la idea es que se aprecie correctamente, entonces voy a bajar esto un poco. Este también lo voy a subir un poco más. Este podría comprimirlo un poco. Simplemente cuestión de tener paciencia acá y ya logro una medición muy buena. Entonces voy a combinar ambos gráficos, selecciono este, con control presionado selecciono el otro, le doy clic derecho y le damos a agrupar. Ya al momento de agrupar, entonces puedo seleccionar este gráfico, colocarlo detrás del otro. Bueno, voy a seleccionar las barras primero y en la parte de formato ya le quito ese relleno. Y ahora sí lo puedo alinear junto al otro. Ahora este gráfico lo voy a copiar y lo voy a llevar acá al dashboard. Como están agrupados, entonces yo puedo redimensionar el gráfico. Voy a suprimir este. Colocamos este por acá. Este, por ejemplo, puedo seleccionarlo y en la parte de formato voy a quitar el contorno. Entonces, en las herramientas de formato, busco la opción contorno de forma y le digo sin contorno. Y veamos si se aprecia bien. Si yo modifico por acá la región, bueno, digamos que tengo un pequeño inconveniente con el título del gráfico. Quizá posicionarlo acá en esta parte, a quitar acá. Este lo voy a ensanchar un poco. Este lo voy a mover un poco. Z. Este únicamente el título lo voy a mover un poco hacia acá. Entonces, región norte, región centro, centro sur, oriente. Entonces voy a dejar acá esta región centro y acá esta parte la voy a colocar de esta manera, desempeño de vendedores. Listo, ya me trabaja bien en todas las regiones. Voy a desactivar el filtro y ya estamos listos. En esta parte de los gráficos podría eliminar esta segmentación de datos. La puse ahí únicamente para que me ayudara a cuadrar los dos gráficos. Ve ya acá en el resultado, en el dashboard, tendríamos dos gráficos en uno. Uno que demuestra cómo es la distribución de las ventas de cada persona según los trimestres y tengo el total.
Eso lo logré sobreponiendo ahí los gráficos. Bueno, ya hemos terminado el dashboard, aunque hay otras cosas que se pueden complementar, que se les puede agregar. Entonces, en esta hoja que creen, voy a colocarle acá cálculos adicionales. Ahí quiero crear, por ejemplo, un resumen, como una especie de resumen ejecutivo, que no esté dependiendo de las tablas dinámicas, sino que se calcule aparte, que sea simplemente unos totales. Entonces puedo trabajar con los siguientes indicadores: ingresos totales, región con mayores ingresos, vendedor con los ingresos más altos, ciudad con los ingresos más altos, número total de transacciones. Puede ser esos indicadores, entre muchos otros, por supuesto, que uno podría utilizar. Voy a copiar esta información, la llevo para acá. Voy a crear acá una especie de encabezado para el dashboard. Entonces, insertar formas. Voy a utilizar esta forma de acá. Voy a cambiarle por acá el aspecto, que sea en verde, y le activo acá la edición de texto. Vamos a colocarle dashboard para el análisis de ventas, año 2019. Por supuesto, el texto le puedo modificar el tamaño. Acá voy a copiar. Puede ser simplemente control C y control V, aunque yo acá en este caso estoy trabajando la tecla control. Entonces, cuando presiono la tecla control, en lugar de mover el objeto, cuando presiono control, entonces él me deja el objeto donde estaba y me crea como esta imagen fantasma. Entonces, donde yo suelte el clic de ratón, ahí él me crea un duplicado. Eso funciona para los datos, para los gráficos o para estos elementos. Voy a modificar el aspecto, le voy a colocar otro color diferente. Resumen ejecutivo. Bien, entonces, para los ingresos totales, entonces voy a calcular la suma de todas las ventas o de todas las ganancias. Vengo acá hasta los datos, tengo acá la columna de ganancia, entonces la selecciono todo. Puedo, por supuesto, desde acá, desde esta parte de otros cálculos, trabajar así: suma, abro paréntesis, me vuelvo acá hasta esta pestaña y entonces acá en la parte de ganancia selecciono, shift control flecha hacia abajo y ahí tengo los resultados. Entonces, como estoy trabajando con información de otra pestaña y de una tabla o ese elemento ahí en la otra pestaña, entonces tengo tabla 1, columna ganancia. Entonces, así está bien, pero veamos otra forma diferente para trabajarlo quizá más sencillo. Entonces, si ya tengo acá seleccionada esta información, entonces me paro acá desde la etiqueta de los datos, desde la primera celda, shift control flecha hacia abajo, y voy a trabajar con esta herramienta en la parte de fórmulas, el administrador de nombres. Entonces voy a decirle que quiero crear un nuevo elemento
desde la selección y que el nombre entonces se va a crear a partir de los valores y a partir de lo que se encuentra en la fila superior. Entonces le doy a aceptar y si abro el administrador de nombres, entonces tengo acá la tabla 1 es la tabla de los datos. Acá tengo las dos segmentaciones de datos para los trimestres y para las regiones y también tengo la escala, la escala de tiempo con las fechas. Y tengo este otro elemento que acabo de crear que es la ganancia. Entonces eso puede facilitar un poco los cálculos porque acá en la parte de otros cálculos puedo solicitar una suma y acá si estoy en la pestaña fórmulas puedo decir utilizar en fórmula y ahí tengo la ganancia. Le voy a colocar formato de moneda y voy a ocultar acá los decimales. Para la región con mayores ingresos, entonces necesito acá todas las regiones. De forma sencilla me voy acá a los datos, busco región, voy a seleccionar toda la información, la copio y la llevo acá hacia esta parte de otros cálculos y la voy a pegar por acá. La voy a pegar pero como valores para que no me coloque ahí el borde de las celdas como estaba originalmente en la tabla. Y por acá tengo esta opción en la parte de datos que es filtrar la información. Aunque por supuesto este listado también lo pude haber sacado con una tabla dinámica más. Entonces por acá por datos tengo esta opción, quitar duplicados. Entonces voy a quitar todos los duplicados de esa columna y quedo únicamente con las 4 regiones. Voy a calcular acá los totales por región. Entonces necesito establecer. No lo puedo hacer sencillo, por supuesto que me puedo devolver acá hasta los gráficos y aplicar, digámoslo así, una función sumar sí. Nuevamente enfatizo que esto pues se hubiera podido construir con una tabla dinámica y que vaya muy bien. Acá simplemente puede explorar algunas otras opciones con las fórmulas, ya que si nosotros contamos con esa flexibilidad, pues aumentaría mucho más las posibilidades. Entonces para la función sumar sí, necesito el rango, es decir, toda la parte de las regiones, el criterio que sería únicamente la región correspondiente y el rango de suma, que sería la parte de las ganancias. Entonces voy a trabajar acá, selecciono toda la información, Shift Control flecha hacia abajo y por acá, por la parte de fórmulas, el administrador de nombres, nuevamente crear desde la selección, aceptar y ya tengo un nuevo elemento llamado región. Entonces acá voy a trabajar una suma sí, le pido utilizar en la fórmula, voy a utilizar región, si región es igual a esta de acá, entonces que me sume las ganancias. Nuevamente utilizar en la fórmula y le pido ganancia. Entonces ahí ya tengo ese total y puedo desplazar para abajo. No tengo que movilizar referencias porque ya son referencias absolutas, según lo que yo haya nombrado como región y lo que haya nombrado como ganancia. De pronto es importante mencionar que como acá los datos los tengo con formato de tabla, entonces eso me vuelve dinámico también esas referencias, es decir, los nombres que se hayan establecido. Si yo al final de la tabla
sigo agregando información y sigo agregando filas, entonces el rango es dinámico y se actualiza en ese momento para todos los nombres que haya creado con información de esa tabla. Me interesa acá la región con mayores ingresos, entonces acá simplemente voy a encontrar el máximo de estos datos y acá voy a pedirle con la función índice el número de la fila, sería coincidir este valor que tengo acá. Voy a buscar en estos valores numéricos con una coincidencia exacta, entonces le coloco 0 y ya podría cerrar el paréntesis. En este caso la función índice tiene un parámetro más, que es el número de la columna. Sin embargo, como seleccioné un solo vector, entonces no necesito un número de la columna, lo puedo dejar vacío y ya me trabaja correctamente. Entonces tengo la región norte con los ingresos correspondientes. Voy a hacer lo mismo con vendedores y con ciudades. Entonces preparo desde acá la información. En la parte de vendedor, selecciono la información y le pido que me cree desde la selección. Y me voy a la parte de ciudades. Nuevamente selecciono, control flecha hacia abajo y acá aceptar y ya tengo esos elementos. Me voy para la pestaña de otros cálculos. Bueno, entonces voy a hacer rápidamente el mismo proceso. Por acá por la parte de vendedores voy a seleccionar la información, la voy a pegar acá como datos y por la parte de datos le pido que me quite los valores duplicados. Ya tengo únicamente las personas. Acá nuevamente voy a utilizar una suma así. El rango, entonces utilizo por acá por fórmulas esta parte de vendedor. El criterio, entonces utilizo la información en la celda adyacente y el rango de suma, entonces ganancia. Desde acá también lo puedo seleccionar con la tecla Tab, es decir, la que se encuentra arriba de las mayúsculas en el teclado. Y el rango de suma, listo. Ya puedo cerrar ahí. Ahí tendría el resultado y puedo desplazar los cálculos para abajo. Y acá por ciudad, la información, acá la pego como datos, elimino los duplicados. Acá en este caso, como tengo otra columna ya con un encabezado, entonces se me pregunta si quiero ampliar la selección o continuar con la selección actual. Entonces en este caso elijo la segunda opción, le voy a aceptar. Y por acá, suma así. Rango entonces le pido por acá por fórmulas, ciudad. El criterio va a ser este. Y el rango de la suma, entonces ganancias. Y le pido por acá el formato de moneda.
oculto los decimales. Bien, ya tengo la información. Entonces en esta parte acá, el vendedor con mayores ingresos, entonces igual al máximo de estos acá. La ciudad con mayores ingresos, también voy a seleccionar el máximo de estas personas, perdón, de estas ciudades. Y el número total de transacciones, entonces puedo utilizar acá una función que sea, por ejemplo acá desde los datos puedo trabajar con, bueno, puedo trabajar con cualquiera de los elementos que ya se hayan seleccionado. Acá voy a trabajar con contar. Contar devuelve la cantidad de celdas que tengan un valor numérico. Y contará me devuelve la cantidad de celdas no vacías. Entonces puedo utilizar la función con, pues puedo utilizar cualquiera de las dos. Voy a utilizar esta y ahí le voy a meter, puede ser la ciudad o la ganancia, cualquiera. Obviamente tengo que seleccionar un rango o una columna que yo sepa que no contiene información vacía. Y por supuesto, de antemano debería haberme percatado si la tabla de datos estaba elaborada correctamente y no tenía sus valores vacíos. Bueno, entonces acá no hay ningún inconveniente. Me hace un conteo del total de transacciones que nosotros tenemos acá en la tabla, que son 369. Por supuesto, acá se descuenta la primera celda o la primera fila que tiene los encabezados. Entonces acá voy a desplazar para abajo. Esta no la necesito. Esta de acá, entonces configurémosla. Necesito que me tome la información acá de los vendedores. Enter. Entonces ya tengo el mayor vendedor. Voy a desplazar esta para abajo y voy a configurarla para que me trabaje acá con las ciudades. Bien, ya tengo la información para colocar acá en el resumen ejecutivo. Selecciono estos dos elementos con Shift presionado. Voy a colocar otro letrero por acá. Con control entonces copio esta parte. Voy a colocar este un poco más pequeño. Esta la voy a colocar un poco más grande y le voy a colocar otro color diferente. Este gris más claro. Entonces ahora acá voy a colocarle por acá por insertar ilustraciones. Voy a colocarle acá unos cuadros de texto. Entonces tengo acá un primer cuadro de texto que voy a llamar ingresos totales. Entonces yo puedo simplemente en este cuadro de texto, en la parte de arriba donde están las fórmulas, darle igual a los ingresos totales. Voy a ponerlo en negrilla, control N, luego centro, le puedo aumentar un poco el tamaño del texto. Para que no se aprecie de esa manera, entonces le puedo dar formato de forma, relleno y le voy a colocar que sin relleno. Entonces ahí tengo los ingresos totales y voy a duplicar acá y cambio la referencia en la parte de arriba a que me traiga el valor numérico. Enter, y ya tendría ese resultado. Voy a replicarlo, entonces selecciono estos dos con Shift presionado y con Control, entonces lo puedo duplicar por acá. Para este primero, entonces le voy a cambiar la referencia y le voy a colocar acá región con mayores ingresos. Voy a tomar este número y lo pongo por acá en esta parte y le cambio la referencia y coloco este.
Voy a duplicar este, lo coloco por acá y cambio la referencia y le voy a colocar acá la región que corresponde a los mayores ingresos. Puedo colocar la negrilla, puedo colocarla de un tamaño un poco más grande, ya como uno prefiera. Voy a seleccionar estos tres y los duplico por acá, en esta parte. Creo que se aprecia un leve contorno, entonces voy a seleccionar acá todos estos elementos que tengo de momento y le voy a pedir por acá por formato de forma, contorno, también le voy a quitar el contorno. Bueno, voy a seguir con el proceso rápidamente. Acá selecciono el vendedor, voy a extenderlo un poco más. Acá cambio la referencia para la celda correspondiente. Hago lo mismo con esta otra. Tengo de pronto que adaptar el tamaño para que se aprecie mejor. Bueno, ya es cuestión ahí de atención al detalle para alinear bien la información. Pero eso se podría considerar secundario. Voy nuevamente a seleccionar acá esta información. La duplico por acá. Y acá determinamos, entonces selecciono acá la ciudad. Selecciono el valor numérico correspondiente. Y acá en esta última parte entonces selecciono voy a cambiar la referencia y le coloco acá el título. Listo. Si quiero el número, por supuesto lo puedo colocar en negrilla, lo puedo colocar de un tamaño más grande. Entonces, en la parte del dashboard voy a insertar acá unas celdas adicionales, unas filas adicionales. Entonces selecciono ahí esas filas y con control más ahí inserto ese espacio. Y por ejemplo acá, desde donde tengo esta información, yo copio todo este rango, control C, y lo llevo para acá para el dashboard, le doy control V. Entonces, se copian los elementos gráficos, pero por ejemplo acá tengo esta parte con estos datos y como ahí se está trazando una referencia, resulta que de esos bloques de texto, esta referencia es una referencia absoluta. Entonces está buscando la información que exista en este caso en la celda C5, pero en la celda C5 no hay información. Entonces no me sirve, si lo desarrollé en otra pestaña, no me sirve simplemente copiarlo y pegarlo. Entonces voy a utilizar otra herramienta diferente. Voy a, por acá por vista, a desactivar las líneas de la cuadrícula para que aparezca todo en blanco. Voy a resaltar acá el rango correspondiente a donde está la información de ese encabezado que me interesa a mí. Doy control C para copiar y nos vamos acá al dashboard en esta primera celda. Entonces voy a pegar, pero voy a pegar como una imagen vinculada. Es decir, por acá por inicio, opciones de pegado, y acá la última opción es imagen vinculada. Entonces puedo ponerla acá en la parte de arriba. Tanto acá entonces colocar unas
filas adicionales. Pasar hacia abajo. Como tenía seleccionado este rango, entonces me copió nuevamente los elementos. Simplemente le di control Z y volví a insertar ahí las filas adicionales. Puedo colocar acá el encabezado. Si observo que está un poco más largo, pues simplemente lo comprimo acá un poco. Ya se trabaja exactamente igual que una imagen, o si quiero, si de pronto al momento de comprimir la imagen se me distorsiona un poco, entonces puedo venir desde acá y trabajar el ancho acá de estos elementos gráficos. Entonces es una imagen, pero no es una imagen estática. Desde acá no se puede modificar la información, pero desde acá, si se copia un número diferente, por ejemplo, acá si el número total de transacciones fueran 500, entonces se modifica acá, por supuesto. Ya después le voy a dar control Z para deshacer esa modificación, era únicamente para mostrarlo. Entonces tengo acá 500 y si me vuelvo al dashboard, entonces en la imagen también cambió, o debería cambiar. Bueno, ahí ya cambió. Tuve que moverla un poquito, pero debería cambiar automáticamente. Por acá, por supuesto, el cambio automáticamente. Acá, como es una imagen vinculada, ahí también debería cambiar automáticamente. Bueno, pero parece que no está tomando el cambio. Como que tengo que sacudirla un poquito para que en ese caso sí admita ya la información. Entonces le va a dar deshacer varias veces hasta que llegue ahí al valor original, como estaba ahí en la fórmula, listo. Entonces ya acá en el dashboard terminé el trabajo, simplemente es cuestión de eliminar un poco estos espacios adicionales que se crearon. Y por supuesto, en este caso como se está trabajando con un esquema de colores distintos para ganar uniformidad, entonces voy a colocar todas estas, las segmentaciones de datos y la escala de tiempo, la voy a colocar con otro formato. Entonces selecciono y acá en las opciones elijo uno de estos con colores coherentes. También puedo aplicar la modificación para estos. En la parte de diseño tengo la opción de cambiar colores y voy a colocarle una gama acá de colores verdes. Eso por supuesto ya es a decisión de la persona. Si estoy haciendo el dashboard para una empresa en particular, entonces tengo que estar pendiente quizá de los colores institucionales de esa empresa. Acá de pronto los colores más oscuros me quedan es en el trimestre más antiguo, entonces puedo seleccionar acá una escala distinta, ya como uno lo prefiere. Entonces acá ya el trimestre más reciente me aparecerá un color más oscuro. Listo, entonces esta es la conformación del dashboard. Tenemos mucha información en una sola ventana con gráficos interconectados, con las herramientas de segmentación de datos para unos filtros dinámicos y no necesariamente el trabajo tiene que ser específicamente a través de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas por supuesto me facilitan mucho la labor y son una herramienta prácticamente indispensable para la construcción de dashboard, pero tampoco limitarme a eso, perfectamente puedo utilizar otro tipo de herramientas para la parte de decoración o incluso para comunicar alguna información puntual. Eso sería todo por ahora, muchísimas gracias por su atención.